Buenas tardes compañeros, en esta ocasión vamos a hacer un análisis y una correcta conexión de lo que es el analizador de la calidad de la energía Fluke 434. En esta ocasión vamos a mencionar qué contenidos tiene dentro de un Fluke 434 serie 2. También existe el serie 1 que trae las mismas cosas en diferente presentación. Tenemos principalmente el estuche en el que vienen todos los contenidos, que puede ser de esta forma o en estuche maletín. Tenemos principalmente lo que es el analizador, el Fluke 434. Tenemos 5 cables para las pinzas de voltaje, 3 fases, un neutro y la tierra. Aquí tenemos las pinzas que van conectadas con estos cables. Seguido de ello tenemos las pinzas amperimétricas, las cuales van conectadas de esta forma. Tienen un seguro que se gira para asegurar la conexión y una flecha que nos indica hacia dónde fluye la corriente. Igualmente tenemos otros aditamentos como lo es el adaptador de la red y algunos otros adaptadores y cable USB y otros aditamentos. Igualmente tenemos que mencionar que a la hora de utilizar el analizador debemos de tener condiciones de seguridad como un casco, guantes de protección, lentes y... Vale, por otra parte tenemos el amperímetro de gancho, que básicamente nos ayuda a hacer un análisis previo de ciertas condiciones de parámetros que nos ayuden a tener una condición buena para la conexión. Como pueden observar, Bueno, aquí tenemos el analizador de la calidad de la energía, el cual, como mencioné, tiene diferentes conexiones. Principalmente aquí tenemos en donde van a ir conectadas las pinzas amperimétricas, que son estas. Tenemos el neutro, fase 1, fase 2 y fase 3. Por arriba tenemos las conexiones de las pinzas de voltaje, que igualmente es la tierra, el neutro, fase 1, fase 2 y fase 3. Vamos a hacer una prueba de conexión de estas pinzas y de los parámetros que debemos de configurar antes de conectar las pinzas. Principalmente encendemos el analizador y si así no lo pide, debemos de configurar primero la fecha, el tiempo, ya sea en horas, minutos y segundos, y otros parámetros. Para poder configurar la conexión, la frecuencia y el voltaje, lo que vamos a hacer es principalmente irnos a Setup. Después de pulsar el botón Setup, nos vamos a la tecla F4 en donde está Manual Setup, que es por debajo de donde está esta tecla, por arriba, perdón. Aquí en configuración nos menciona el tipo de conexión. Si nosotros quisiéramos cambiarla, pulsamos Enter y seleccionamos el tipo de conexión que deseamos. Para este caso vamos a conectarlo en un transformador, por lo que la conexión es una estrella con neutro aterrizado a tierra. Pulsamos Enter, nos menciona cómo debe ir conectado en el transformador. Una vez seleccionado, le damos atrás en el F5 y nos aseguramos que aquí aparezca la conexión. Por otro lado, la frecuencia, aquí es de 60 Hz, por lo que ya está configurada en ese parámetro. Y el voltaje, el cual tenemos que configurarlo por arriba del voltaje en el que va a estar conectado. En este caso, como son 220, nosotros lo conectamos en 277 para tener este rango de incertidumbre o de protección. Le damos Enter y después Back. Igualmente podemos poner límites, que son las normas. Aquí está la EN 50160, que nosotros vamos a poder cambiarla para poder ver los límites. Igualmente aquí el ratio o la dimensión en la que tiene que estar este parámetro es de 1 a 1, es la relación en la que siempre vamos a tener que medir, a menos que se nos indique lo contrario. Ya que configuramos todos nuestros parámetros de nuestro analizador de energía Fluke 434, procederemos a conectar las pinzas de voltaje.
Primero conectaremos la pinza de tierra. Hay que verificar que nuestras pinzas no cuenten con ningún tipo de suciedad ni polvo. Muy importante, tiene que ser con el equipo apagado. Seguida de la pinza de voltaje del neutro. Procederemos a conectar las pinzas de voltaje en fase 1. La pinza de voltaje fase 2. Y nuestra pinza de voltaje en la fase 3. Una vez conectadas todas nuestras pinzas de voltaje, procederemos a conectar las sondas de amperaje. De igual manera verificamos que se encuentren sin ninguna obstrucción ni polvo. Primero sería en neutro. Seguido de la sonda de amperaje, en la fase 1. Sonda en fase 2. Y por último nuestra sonda en fase 3. Verificamos que las conexiones estén de manera correcta. Después procederemos a encender el analizador de la calidad de la energía, pero para únicamente verificar que las conexiones estén bien y que los parámetros están adecuados. Después lo volveremos a apagar y conectaremos en el transformador. Vemos que la conexión del transformador sea la adecuada, los parámetros de frecuencia, voltaje y las fases sean igualmente adecuadas, y después procederemos a apagarlo para conectarlo. Bueno, muy bien. Antes de empezar a conectar, necesitamos contar con el equipo de protección adecuado, que en este caso serían guantes, casco, lentes, y el chaleco pues puede venir de extra. Pues bien, para conectar vamos a conectar primero la tierra, neutro y las 3 líneas. Vamos a comenzar con la tierra física, sería este verde. Es muy importante no meter la cabeza, ya que es una recomendación que nos dio el profesor. Se va a conectar primero aquí, que será la tierra física. Y vamos a continuar con el neutro, que este sería el X0. Y vamos a continuar con las líneas, que aquí es la primera línea. Vamos con la segunda. Y continuamos con la última, la tercera. Y pues aquí ya tendríamos conectadas nuestras pinzas. Bien, ahora vamos a conectar las ondas de corriente. En este caso primero va a ser el neutro. Es muy importante fijarnos en una flecha que se encuentra aquí, ya que es hacia donde fluye la corriente. También hay que ver cómo cierra bien, porque trae un tipo seguro que aquí ya no sale. Bien, ahora vamos a conectarlo al transformador. Vamos a conectarla primero a la tierra. Y poniendo el seguro para que no se salga. Vamos a conectar la línea 1. La línea 2. Y por último la línea 3.
Y aquí ya tendríamos conectado nuestro transformador. Bueno, por otra parte tenemos aquí el analizador ya conectado al transformador. Bueno, lo vamos a encender. Bueno, le vamos a dar aquí en Scope para ver las ondas, pero en este caso, como este transformador que conectamos no tiene energía, pues no se va a ver nada, solo es simplemente para dar un dato de lo que se va a realizar. Como pueden ver ahí en Scope, ahí te muestra el osciloscopio. Y aquí, para regresar a Back, pues tenemos el menú, que ahí te muestra los voltios, amperios, la frecuencia y las fluctuaciones junto con los armónicos. Bueno, para la desconexión vamos a tener que hacerlo de forma inversa a como lo conectamos. Es decir, primeramente vamos a desconectar las pinzas amperimétricas yendo de fase 3, fase 2, fase 1, neutro. Después iremos a desconectar las pinzas de voltaje, fase 3, fase 2, fase 1, el neutro, y hasta el final la tierra. Al final la tierra, como medida de protección, es muy importante hacerlo de esta manera. Principalmente procederemos, como dije, a desconectar la fase 3 de las pinzas amperimétricas. Nos aseguramos de quitar el seguro y desconectarlo. Seguiremos con fase 2 de pinzas amperimétricas. Fase 1. Y por último, el neutro. Después pasaremos a desconectar las pinzas de voltaje. Igualmente, fase 3, 2, 1. Neutro y tierra. Bueno, una vez desconectados del transformador, vamos a desconectarlo del analizador. Igualmente, pues lo podemos hacer, o se debe hacer más bien de la misma forma, de forma inversa. Entonces tenemos las pinzas de corriente. Estas tienen también un seguro, el cual se tiene que girar y después estirar. Ya desconectamos las dos fases, solo faltaría una. Y después las de voltaje. Igualmente vamos a empezar por 3, 2, 1, neutro, Tierra. neutro y hasta el final la tierra.